Muy bien. Listo. Los dos temas que van a entrar al examen del día lunes de Historia del Perú, ¿no? La restauración con la anarquía militar y el segundo tema, la economía guanera. El tema de la restauración, ¿no? ¿Por qué se le llama la restauración? Bueno, resulta que el ejército chileno, acompañado de algunos militares peruanos, principalmente Agustín Gamarra, invadieron el territorio peruano con el afán, con el objetivo de disolver y destruir la confederación que habían formado Perú y Bolivia, ¿no? Perú y Bolivia se habían vuelto a unir, habían formado el estado de la Confederación Peruana-Boliviana, y Chile estaba en contra, ¿no? Y algunos peruanos también, ¿no? Entonces tuvieron éxito, como vuelvo a repetir, con Agustín Gamarra a la cabeza, derrotaron al ejército confederado y la confederación se disolvió, y eso fue aprovechado por Agustín Gamarra y fue nombrado presidente en la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín. Ahí, en ese lugar, en la sierra del Perú, Agustín Gamarra aprovecha la crisis que se había generado por la invasión chilena y la derrota de la Confederación, y Gamarra toma la presidencia del Perú. Ese gobierno de Gamarra, ocurrido en 1839, ocurre esto, es conocido como el gobierno de la restauración, ¿no? Por eso se llama la restauración. Va a restaurar el orden anterior, cómo estaba el Perú antes de la Confederación, ¿no? Entonces, nuevamente Perú y Bolivia separados, ¿no? Bolivia con su presidente y el Perú con el nuevo presidente que era Agustín Gamarra. Ahora, Gamarra, en su gobierno de la restauración, ojo chicos, fue muy corto, solo duró 2 años, ¿ya? 2 años nada más, de 1839 a 1841. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Por qué fue tan corto? ¿No? Bueno, porque Gamarra muere en 1841, ¿no? No fue corto porque Gamarra haya renunciado o haya acabado su gobierno, porque eso es imposible. Con la personalidad que tenía Gamarra y la ambición que siempre ha representado este personaje, pues nadie va a creer que Gamarra va a renunciar, ¿no? Lo que pasa fue que murió Gamarra. ¿Y por qué murió? ¿Qué pasó? ¿Se enfermó? ¿Hubo un accidente? No. Lo que pasa es que Gamarra en 1841 invade Bolivia, ¿no? ¿Con qué objeto invade Bolivia? Con el objetivo, perdón, de unir a Perú y a Bolivia, ¿no? Entonces acá vemos lo inentendible, por así decirlo, ¿no? De este personaje, ¿no? Un par de años antes invade el Perú, junto con el ejército chileno, para impedir que el Perú y Bolivia sigan unidos, y 2 años después él invade Bolivia porque quería unir al Perú y a Bolivia, ¿no? ¿Se entiende? Que este personaje, pues, ¿no? ¿Qué era lo que quería, ¿no? Finalmente como que no se le entiende, ¿no? Un año quiere al Perú y a Bolivia separados, 2 años después quiere el Perú y Bolivia unidos, ¿no? Y por eso invade Bolivia. Y llega casi a la ciudad de La Paz, ¿no? Que es la ciudad más importante de Bolivia, pero finalmente es derrotado en la batalla de Ingavi, así se llama. En ese lugar, en Ingavi, es donde muere, ¿no? Muere el presidente en el campo de batalla, muere, y es también ahí famoso lo que se cuenta de cómo el cadáver de Agustín Gamarra fue humillado, ¿no? Y maltratado por los bolivianos, ¿no? Dice que lo pateaban, ¿no? Lo escupían, ¿no? Y fue objeto de burla del ejército boliviano, ¿no? Hasta que finalmente entregaron el cadáver del presidente Gamarra, ¿no? Un triste final para este personaje que hemos visto a lo largo de las clases anteriores, ¿no? Que tuvo un comportamiento muy indigno, ¿no? En contra de nuestro país, ¿no? Con una gran cantidad de traiciones, no solo a la patria, sino traiciones a otros militares de esa época, ¿no? Como ya hemos estudiado, era una época muy convulsionada, ¿no? Donde había constantemente estas traiciones entre los militares, ¿no? Y el más conspicuo, el más resaltante, pero de manera negativa, es este personaje que finalmente tiene este final trágico, esta muerte trágica en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el transcurso que se va a dar en el gobierno de la restauración de Agustín Gamarra, ¿no? En esos breves 2 años, impuso su carácter, la personalidad que tenía Agustín Gamarra, ¿no? ¿Y cuál era la personalidad que él tenía? Pues era una personalidad autoritaria, ¿no? Él era muy autoritario y siempre estaba con la idea de imponer
sus deseos y las cosas que él quería, ¿no? Entonces, incluso va a realizar una constitución, ¿no?, dictatorial y autoritaria, ¿no?, como era la característica de él, ¿no? Bueno, finalmente muere, ¿no? Y al morir, Agustín Gamarra deja al Perú en una crisis peor, ¿no? Una crisis peor. ¿Por qué? Porque de 1841, cuando muere Gamarra en Ingavi, en Bolivia, a 1845, o sea, en esos 4 años, el Perú va a entrar en una etapa de nuestra historia conocida como la anarquía militar, ¿no? La palabra anarquía, como ya les he dicho en clases anteriores, significa desorden, caos, ¿no? Entonces, en esos 4 años el Perú va a vivir un desorden político terrible, ¿no? Esos 4 años fueron terribles, ¿no? Con gobiernos que se van a dar, o con 6 gobiernos, 6 o 7 gobiernos diferentes, ¿no? Debido a lo convulsionado y a cómo los militares van sacándose unos a otros, ¿no? Va a gobernar Menéndez. Menéndez toma la presidencia del Perú a la muerte de Gamarra, él quedó a cargo, ¿ya? Se podría decir que él sí fue legítimamente, ¿no? Él no lo tomó por la fuerza. Entonces Menéndez le correspondía asumir la presidencia del Perú por la muerte de Agustín Gamarra, ¿no? Pero Menéndez no va a durar mucho tiempo porque ya vienen los otros militares que hemos visto ahí en esa práctica están, ¿no? Que van a ir sucediéndose, ¿no? Como por ejemplo, el más parecido a Gamarra que podemos encontrar en esa época, que es Vivanco, por ejemplo, ¿no? Vivanco va a implantar un gobierno en esa época de la anarquía, el gobierno conocido como el directorio, acuérdense de eso, ¿ya? O sea, ¿a quién le pertenece el gobierno del directorio? A Manuel Ignacio Vivanco, ¿no? Que era sumamente autoritario, muy parecido a Agustín Gamarra, ¿no? Era tan autoritario y tan indeseable, por así decirlo, ¿no? O sea, que el pueblo peruano, los vecinos de Lima, pues no lo soportaban, ¿no? Por lo autoritario que era, que finalmente Ramón Castilla en Arequipa va a iniciar una rebelión para sacar de la presidencia a este personaje, ¿no? Y Ramón Castilla viene hacia Lima para derrocarlo, ¿no? Mientras Castilla venía a Lima con su ejército para dar el golpe de estado contra Vivanco, acá en Lima también los limeños, los vecinos de la ciudad de Lima, al enterarse de esto, también salen a las calles, ¿no?, a presionar a Vivanco para que renuncie, ¿no? Esa semana que va a transcurrir hasta que llegue Ramón Castilla con su ejército, y mientras los vecinos acá, limeños, salen a protestar a las calles en contra de Vivanco, es conocido como la Semana Magna, ¿ya? Finalmente Vivanco, presionado, al ver la situación que ya nadie lo quería, ¿no?, decide renunciar, ¿no? Entonces Castilla ingresa a Lima, y Castilla no aprovecha, como lo hacía Gamarra, por ejemplo, sino que entrega el mando, le devuelve el mando a Menéndez, ¿no? Menéndez, el que había reemplazado a Gamarra cuando murió, ¿no? Castilla le devuelve la presidencia a él, y Menéndez lo primero que va a hacer es convocar a elecciones, ¿ya? Convoca elecciones en 1845, y en esas elecciones se presenta Ramón Castilla como candidato y es elegido, ¿no? Bueno, obviamente en esa época no todos votaban, era muy poco la gente que votaba, y prácticamente los que elegían eran los del Congreso, ¿no? Entonces, Ramón Castilla es elegido presidente en 1845, y con eso termina la anarquía. Y con eso también se podría decir que termina la primera parte del primer militarismo, porque a partir de Castilla, el Perú comienza a ordenarse, ¿no? ¿Ya? Y ese es un tema que vemos después todavía, ¿ya? Entonces Ramón Castilla va a poner punto final a la anarquía militar, ¿no? Entonces estos son los temas de esa clase, ¿no? La restauración, un gobierno de 2 años que le pertenece a Agustín Gamarra, y la anarquía militar, un periodo de 4 años, de 1841 a 1845, en los cuales el Perú vivió una terrible crisis política con muchos presidentes que nos gobernaron, ¿no? Y que gracias a Ramón Castilla se pudo acabar con esa anarquía militar, ¿no? Con Menéndez, con Vivanco, como acabo de decir. ¿Ya? ¿Entendido? El segundo tema que fue el que hicimos la semana pasada, es el tema de la economía guanera, ¿ya? El guano, ¿no? El guano es el excremento de las aves, ¿no?
de muchas aves conocidas como las aves guaneras, que depositan sus excrementos en las islas guaneras que están principalmente en Chincha. Hay algunas que quedaban frente a las costas de Lima y otras que quedaban frente al departamento de Lambayeque. ¿Ya? Ahí estas aves depositaban su excremento, ¿no? Y también en las costas del departamento de Ica, ¿no? En la zona de la provincia de Chincha, ahí también depositaban estas aves, ¿no? Entonces, se le comienza a llamar guano porque una de las aves más conocidas que depositaban sus excrementos en este lugar era una ave conocida con el nombre de guanay, ¿no? Pero no era la única, ¿no? También estaba el piquero, estaba el alcatraz, que son estos conjuntos de aves que gracias al excremento que ellas depositaban, el Perú pudo levantar su economía. Y fue una oportunidad grandiosa. Un ratito, disculpen. ¿Ya? Fue una oportunidad muy grandiosa que tuvo el Perú, una gran oportunidad que lamentablemente fue aprovechada, podríamos decirlo, por uno o por dos presidentes, ¿no? El resto no lo aprovechó, ¿no? Y finalmente esta gran cantidad de dinero, porque fue millones y millones de pesos y de soles cuando se transforma la moneda en esa época, que ingresó al Perú, ¿no? Y lamentablemente solo hubo uno o dos presidentes que lo aprovecharon, el resto no. El resto más bien no lo aprovecharon para el Perú, sino más bien aprovecharon para su bolsillo, ¿no? Como Echenique, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué era tan importante el guano? ¿No? ¿Por qué era tan importante el guano? A ver, ahora que estoy explicando esto, los que les falta responder, las preguntas aprovechen y escuchen para que respondan, ¿ya? Si les falta alguna pregunta, porque eso me tienen que entregar ahorita. Porque como dije hace unos minutos, solo 4 alumnos me han presentado la práctica, y el resto me lo tienen que enviar ahora, ¿ya? Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué era tan importante el guano? Bueno, resulta que en Europa se estaba dando un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento internacional, pero netamente, específicamente más en Europa, ¿no? En Inglaterra sobre todo. ¿Cuál era ese acontecimiento? Era que se estaba desarrollando la revolución industrial. ¿Ya? Y con la revolución industrial, el surgimiento del maquinismo, el surgimiento de las máquinas, comenzaron a aparecer, por ejemplo, las fábricas textiles, ¿no? Y las fábricas textiles necesitaban, para elaborar las telas, necesitaban algodón. Y para poder conseguir algodón se necesitaba ampliar los cultivos de algodón. O sea, se necesitaba mejorar el sistema de la agricultura, mejorar las tierras de cultivo. ¿Y cuál era el problema? Que las tierras de cultivo europeas estaban gastadas, ¿ya? De tantos años, porque recuerden que Europa empezó la civilización antes que América, ¿no? Europa le lleva a América lo que es civilización, no estoy hablando de la aparición del ser humano, sino en desarrollo de cultura y civilización. Europa le lleva a América pues un poco más de 1000 años de adelanto, ¿no? Entonces, la agricultura se había desarrollado antes que en América, y por eso las tierras europeas estaban gastadas. Entonces, ¿qué necesitaban las tierras europeas? Necesitaban abonarlas, necesitaban que esas tierras nuevamente sean productivas. ¿Y por qué los necesitaban tanto? Porque, sobre todo porque necesitaban los sembríos de algodón, ¿no? Para lo que eran las fábricas textiles. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo iban a hacer para que estas tierras europeas nuevamente sean productivas? Bueno, la maravilla de la naturaleza y los estudios de los científicos europeos, sobre todo Tomás White, por ejemplo, que vino acá a América a estudiar al guano, descubrieron pues precisamente que el guano tenía los componentes necesarios y que servían al 100% como abono para que las tierras europeas nuevamente renazcan y sean productivas, como lo habían sido siglos atrás, ¿no? Entonces, el guano tenía esa particularidad, ¿no? La combinación de las sales, del amoníaco, tenía porcentajes altos, y por otro lado, el fosfato lo tenía en porcentajes muy bajos, ¿no? Esa era la combinación ideal. Los estudios de Thomas White descubrieron eso, llegaron los informes a Europa, y inmediatamente Europa vino acá a América, al Perú sobre todo, a Bolivia también, para comprar el guano, ¿no? Entonces, los inicios de la venta del guano, o el primer contrato del guano, ojo, se da en el gobierno de Gamarra, ¿ya?
en ese momento Gamarra no tenía la menor idea de qué importante era el guano, o qué tan importante era el guano, ¿no? Y prácticamente Gamarra, incluso Ramón Castilla, que participaba en ese gobierno, tampoco sabían, no lo conocían muy bien, y prácticamente dieron la venta del guano al primer comerciante guano que se llama Francisco Quirós. Este personaje sí estaba interesado, o sí sabía la importancia del guano, ¿no? Y aprovechó que las autoridades peruanas desconocían el valor que tenía el guano en Europa, ¿no? Y hizo el contrato con el Perú y fue el primero que comenzó a vender, ¿no? Y al Perú, al gobierno le entregó unas migajas, ¿no? Una cantidad mínima de ganancias, mientras que él se hacía millonario, ¿no? Entonces, así se inicia la venta del guano, ¿no? Con la venta, con este vendedor o comerciante llamado Francisco Quirós, ¿no? 4 años después, ya había muerto Gamarra, Castilla pone fin a la anarquía y Castilla asume la presidencia. Castilla ahora sí estaba muy enterado, ya sabía, ¿no?, lo del guano, y también ya sabía cómo Francisco Quirós había engañado al gobierno del Perú. Entonces Castilla decide terminar el contrato con Quirós y Ramón Castilla ahora va a tener otro tipo de contrato, ¿no? Por ejemplo, los consignatarios, ¿no?, que son otros comerciantes, pero que en este caso sí le van a dejar un porcentaje muy alto de ganancias al Perú, ¿no? Entonces Castilla, a partir del gobierno de Ramón Castilla, comienza la venta del guano ya, pero con ganancias inmensas, ¿no? Ganancias inmensas para la economía peruana, ¿no? Tanto es así el ingreso de dinero que Castilla prácticamente en su gobierno, que duró 6 años, ¿no?, de 1845 a 1851, prácticamente transforma el Perú, lo saca de la crisis que había vivido el Perú desde que inicia la República, después de la batalla de Ayacucho, hasta ese año, el Perú en una crisis total y una economía en bancarrota, ¿no?, y la transforma, Cáceres. Perdón, Ramón Castilla, pero no porque Castilla haya hecho magia, sino porque justo coincide el gobierno de este personaje, coincide con los ingresos de la venta de guano, ¿no? Y Castilla, ¿cómo va a transformar? Va a comenzar a pagar la deuda externa, va a comenzar a pagar la deuda interna, comienza la construcción, por ejemplo, el primer ferrocarril que se construye a nivel de toda América del Sur, era un ferrocarril que unía Lima con el Callao, ¿no? El Perú fue el primer país en América del Sur en tener un ferrocarril, ¿no? Que comienza a desarrollar la defensa nacional, ¿no? Convierte al Perú en una potencia marina, porque el Perú tenía la mejor armada naval en ese época, ¿no? Moderniza la ciudad, comienza el alumbrado a gas. Es un gobierno, el de Ramón Castilla, pues, muy fructífero, ¿no? Y gracias sobre todo a esto, lo del guano, ¿no? Entonces, hablando de Castilla y su gobierno es un tema que nos toca después, sino que ahorita estamos adelantando porque coincide con lo del guano, ¿no? Entonces, esta época, también, porque esto de repente entra como pregunta, es conocida en la historia, y este nombre le puso un historiador llamado Jorge Basadre, le llamó la época de la prosperidad falaz, ¿no? Prosperidad falaz, ¿no? O sea, una prosperidad grande que hubo, y falaz porque fue momentánea, ¿no? O fue fantasiosa, por así decirlo. Ya no duró mucho, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasó por qué mencioné el nombre de Echenique, ¿no? ¿Qué hizo Echenique? Que lamentablemente trajo abajo todo lo que había hecho Ramón Castilla, ¿no? Muy bien, te cuento rápidamente, ¿ya? Ramón Castilla quería terminar con las deudas que tenía el Perú, ¿no? Al finalizar su gobierno, Castilla prácticamente había pagado toda la deuda externa, casi toda, no lo terminó de pagar porque su gobierno ya acababa, ¿no? Pero ya había dejado una buena cantidad, podríamos decir un 80 o 90% de la deuda cancelada, ¿no? Y solo quedaba una pequeña parte, que obviamente el presidente que continuaba la tenía que pagar, ¿no? Pero era una cantidad pequeña. ¿Ya? Esa es la deuda externa, que principalmente se le debía a Inglaterra, ¿no? Una deuda hacia afuera. Pero también el Perú tenía una deuda interna. ¿A quién le debía internamente el Perú? Le debía a las familias aristócratas, ¿no? A las grandes familias, a las familias más ricas del Perú, que habían prestado dinero en la época de la independencia,
¿no? A San Martín, a Bolívar, para financiar a los ejércitos que iban a luchar contra España en la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, esas familias ya estaban buen tiempo reclamando pues, que se les devuelva los préstamos que le habían hecho al Estado peruano, ¿no? Entonces, Castilla, bueno, hay dinero, hay que pagarles estas, un tiempo han colaborado con nosotros, bueno, ahora hay que devolverles su dinero, pero Castilla dio una ley conocida como la ley de la consolidación. ¿Ya? Ojo con eso, la ley de la consolidación, ¿no? ¿Para qué servía la ley de la consolidación? Esta ley lo que quería era elaborar la lista de las personas a las cuales el Perú le debía. ¿Entienden? ¿Cuáles eran esas familias a las cuales había que pagar? Y dos, ¿cuánto era que se le debía a cada familia? Porque obviamente habían algunas familias que habían prestado más, otras que habían prestado menos. Entonces, eso era lo que quería elaborar Ramón Castillo, ¿no? Y lo comienza a hacer, chicos, lo comienza a hacer, comienza a salir la lista, comienza a pagar, pero lamentablemente termina su gobierno. Y no terminó de cancelar todo y ya no pudo hacer más. O sea, la labor de seguir pagando esta la tenía que continuar el gobierno que seguía. Bueno, entonces el gobierno de Echenique comienza a hacer lo mismo, ¿no? Había dinero, como te dije, por la venta del guano, pero acá comienza ya lo que nosotros conocemos en la famosa corrupción de los políticos, ¿no? Esto fue un escándalo en esa época, ¿no? ¿Qué cosa hizo el presidente José Rufino Echenique, ¿no? Bueno, se puso de acuerdo con muchas de estas familias, e incluso con algunas personas que no se les debía, pero que de la noche a la mañana aparecen en la lista, en esta lista de la consolidación, ¿no? Aparecen algunas personas a los que no se les debía y que ahora estaban en la lista y que se les tenía que dar tanto, y algunas de las familias que todavía no se les había terminado de pagar, comienzan a cambiar los montos, ¿no? Si habían dicho una cantidad, ahora decían no, que era más, pero todo estaba en acuerdo con el presidente Echenique, ¿no? ¿Y eso qué quería decir? Que si a una familia, por ejemplo, se le debía, vamos a suponer, 500.000 pesos, ¿ya? 500.000 pesos, luego aparecía en la lista que se le debía 800.000, ¿no? Entonces había 300.000 pesos de más que no era cierto que se le debía, ¿no? Entonces el Estado pagaba todos los 800.000, ¿no? Entonces esos 300.000 que estaban de más, se los repartía el presidente Echenique con esa familia que estaba mintiendo, que había dicho que se le debía más. ¿Me entienden cómo hacían esa jugada? ¿No? Y de esa manera eran muchas las familias y muchas las personas que no se les debía nada, pero que de la noche a la mañana aparecen también en la lista, ¿no? Y el presidente les permitía. ¿Por qué? Porque se ponía de acuerdo con ellos para repartirse luego ese dinero, ¿no? Entonces, estaban robándole al Estado peruano. Entonces, era una manera de despilfarrar, hacer un gasto Profe, innecesario, ¿no? Dime. ¿qué hacía el presidente si es que sabía que estaba mintiendo a la familia que debía 800? El presidente Chenique, Había dicho que si una familia, no, si le debían 500 a la familia decía que eran 800, ¿qué ya, hacía el presidente? es que el presidente, me parece que no me escuchaste esa parte, el presidente se ponía de acuerdo con esas familias para repartirse ese monto que era ficticio, que no se le debía, pero que ellos se ponían de acuerdo. Y el presidente, como tenía la autoridad, pues nadie le iba a cuestionar. Pero eso era un acuerdo. Por eso digo, Brani, que el presidente Echenique, junto con estas familias que inventaban esas cantidades que no eran ciertas, se lo repartían ellos. ¿Me entiendes ahora? Ah, ya. Por eso fue un escándalo, ¿no? Eso se va a descubrir después, ¿no? Lamentablemente, pues, esa corrupción que vemos ahora en los presidentes no es algo de ahora. ¿No? Siempre ocurrió en nuestra historia, ¿no? Y vean, esa era una oportunidad de oro para el Perú, porque obviamente la moda del guano, ¿no? Lo importante que era el guano en esa época, no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Y no se pudo, y esa gran cantidad de dinero se fue gastando y gastando y fue parando a los bolsillos de estas familias que se prestaron para esto y del presidente también. Y seguro de muchos personajes que trabajaban con el presidente y que también sabían y que, bueno, también se repartían ese dinero, ¿no? Entonces era una manera terrible en la cual se fue gastando y gastando las grandes cantidades de dinero que ingresaba al Perú, ¿no? Es por eso que Bazar le llama a esta época la prosperidad falaz, ¿no? La prosperidad, la gran cantidad de dinero que ingresó y que lamentablemente se fue gastando
y bueno, y de manera corrupta se fue pasando a los bolsillos de estas familias, ¿ya? Entonces, este es un acontecimiento, bueno, negativo, pero que ocurre en esta época, ¿no? Entonces, con eso te das cuenta de la importancia que tuvo el guano. Lamentablemente, con el correr de los años, el guano va a comenzar poco a poco a perder valor, ¿no? O sea, las ventas, se iban a realizar las ventas, pero ya no iba a tener el valor tan grande que tuvo antes, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, porque en Europa ya los estudiosos o los científicos de esa época ya comenzaron a elaborar abonos o fertilizantes, ¿no? Con químicos y con todo eso, ¿no? Que poco a poco iban desplazando al guano y con eso el guano comenzó a perder valor. ¿Entendido? La cuestión es, chicos, que eh, para 1860, que había transcurrido poco tiempo, el Perú nuevamente estaba quebrado. Nuevamente estaba quebrado, ¿ya? Ahora, en ese transcurso que se va a realizar la venta del guano, se va a revender de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, lo que contamos de Francisco Quirós, que es el primer comerciante, luego también están los consignatarios, ¿no? Que es la época dorada, ¿no? Donde más dinero ingresó al Perú, ¿no? Que eran personajes que se encargaban de realizar la venta, pero que hacían contratos con el Estado y el Estado les pagaba a ellos. ¿Entendido? Ellos representaban al Perú. No era como Quirós, ¿no? Que en la época de Quirós, el Estado prácticamente le dejó a todo a Quirós para que él haga y deshaga, ¿no? Por eso le daban migajas al Perú y él se volvió rico, ¿no? Los consignatarios no, los consignatarios estaban más controlados, ¿no? Ganaban el dinero, claro que sí, pero el Perú también ganaba mucho dinero en ese. Luego de los consignatarios va a venir la etapa de la venta directa, donde el gobierno ya no quiere consignatarios y va a vender el guano de manera directa, ¿no? Por ejemplo, Echenique hacía eso, ¿no? Porque Echenique, muy ambicioso, no se contentaba con lo que le estaba robando al Perú, ahora él ya quería vender de manera directa, hacer los contratos de manera directa con los países europeos, ¿no? Y finalmente, la última forma de vender el guano es cuando el Perú ya estaba en crisis, ya estaba quebrado, fue mediante el monopolio, ¿no? Y esto específicamente se da con un contrato, el contrato Dreyfus, ¿ya? Donde los hermanos Dreyfus, que eran unos banqueros, mitad franceses, mitad judíos, ¿no? Europeos, van a realizar ellos la venta del guano, ¿no? Y como el Perú estaba quebrado, tuvo que aceptar este contrato, ¿no? Los hermanos Dreyfus le adelantan, ¿no? Una cantidad inmensa de dinero al Perú para que pueda pagar sus deudas y a cambio el guano pasaba a poder de ellos, ¿no? Ellos eran los encargados, hasta cierta cantidad nada más, ¿no? Entonces ya, ese es otro tema, ¿no? Pero esa es la última forma como se vendió el guano en el Perú, mediante el monopolio de los hermanos Dreyfus, ¿ya? Entonces todas estas cositas son pues, cómo va a venir el examen para el día lunes, ¿ya? Repasen las prácticas, ¿ya? Muy bien, ahora, como dije,